Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia. Son exactamente las 12 del día, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760. En el Senado de la República hay un artículo importante, sin autoría, a través del cual hay solución para el conflicto constitucional que se genera en el estado de Nuevo León. Probablemente mañana se dé a conocer, y es la última alternativa que se observa para revertir una situación difícil que viven los neoleoneses. Pero saludando al ingeniero con mucho afecto, buena tarde, ingeniero, al colega Mejía en la coordinación. Vamos rápidamente a los temas más importantes que resalta precisamente esta mañana, inicio de semana del 4 de diciembre, la información nacional e internacional. Particularmente en los temas de la matutina relativo al conflicto político neoleonés, tras la licencia del Ejecutivo Estatal García Sepúlveda para ser candidato presidencial y su intención de regresar al cargo, entre otras cosas. Aseguró que hay que esperar a la decisión del Congreso neoleonés sobre la permanencia de García como titular del Ejecutivo y rechazó que haya alteraciones al orden que afecte el funcionamiento del Estado. Como se recuerda, el Congreso nombró a Luis Orozco gobernador interino y el presidente se inclina por un compás de espera en ese particular. En la cúpula del Movimiento Ciudadano inicia una reunión extraordinaria para designar al precandidato a la presidencia de 2024 ante la salida del gobernador de Nuevo León. La precandidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, abrió la puerta al diálogo con Movimiento Ciudadano tras la salida de Samuel García. Lorena de la Garza, diputada del PRI, acusó que en mayo 2022 el dirigente local del Movimiento Ciudadano le ofreció 9 millones de pesos para cambiar de partido. Afirmó que Samuel García abría esa posibilidad a través de colaboradores cercanos para que aprobaran su licencia. Estas fueron las palabras de la diputada Lorena de la Garza. En mayo del año 2022, el hoy presidente de MC, antes director del DIF, me citó en un café del Hotel Crown Plaza, aquí en la Avenida Constitución, y me ofreció 9 millones de pesos a cambio de irme a la bancada de MC en el Congreso. Y como para mí este no es un tema de dinero, por supuesto que rechacé esa oferta. Tu esposo, a lo mejor esto tampoco tú no lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia. Y por supuesto que no aceptamos. No, ahora es una gravísima acusación al Ejecutivo Estatal, quien para solventar su imagen frente al electorado neoleonés que depositó su sufragio en 2021 en su causa, pues tendrá que demandar precisamente esa acción. Vamos a ver qué es lo que sucede derivado de una gravísima acusación en contra del aún titular de los destinos neoleoneses. Eso es grave, y para que no fuera temerario, el Ejecutivo Estatal tendrá que ofrecer una respuesta categórica. El presidente López Obrador declaró que atiende la inseguridad en Guerrero con 28,000 elementos conjuntos de la Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional. Sostuvo que no se tienen reportes de robos a la población de los recursos que se entregan como apoyo para la reconstrucción. Sin embargo, las Secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad y Participación Ciudadana, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República,
no registran en los informes mensuales de seguridad la captura de un solo líder criminal en Guerrero desde octubre del 2021, cuando la gobernadora Evelyn Salgado asumió los destinos de esa entidad. El cuerpo del capitán del yate Acarey, Felipe Castro de la Cruz, fue ubicado por familiares de personas que buscan a sus desaparecidos en el mar tras el impacto del huracán Otis hace un mes. El director de la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, adelantó que el aumento de 20% al salario mínimo que iniciará el 1 de enero del 24 beneficiará a los consumidores de productos básicos. En Mazatlán, el empresario Carlos Bremer se manifestó en apoyo de la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. Yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poco de tiempo a su familia, y fueron las palabras del empresario Bremer. Adicciones. Yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia. Entonces, como quiera, es muy poco lo que se reduce, entonces se puede lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia. Darle tantito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno. Una señal humanista del empresario Bremer hacia la clase trabajadora. Y esto es como el sistema nórdico. Se trabaja de manera conjunta en una cogestión que permite al trabajador compartir con empresarios responsables y nacionalistas en la Europa nórdica las ganancias de una empresa. Entonces, ahí cuando hay un ingreso de todas las partes, el trabajador se ve beneficiado y con ello el sistema de bienestar social es justo y es equitativo precisamente en la Europa nórdica. La canciller Alicia Bárcena encabeza la delegación mexicana que inició una gira de trabajo en China y la República de Corea del Sur con el objetivo de concretar acciones para conseguir enseres electrodomésticos y artículos de primera necesidad en apoyo a familias damnificadas en Guerrero tras el paso del huracán Otis. El pueblo sudcoreano y el de la República de China manifestaban por el momento su disposición a atender a las víctimas de Otis. La Fiscalía General de la República informa este domingo que entregó en extradición a Estados Unidos a Jesús Alfredo, identificado como uno de los lugartenientes más importantes del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, es más grave tener un hijo con adicciones, ¿cómo?, que un homosexual o discapacitado. Sostuvo que muchas familias sienten que tener un hijo con preferencias sexuales diversas es un castigo de Dios. Estas fueron sus palabras. Adicciones. Que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Son palabras que seguramente guardará la historia de México. A ver, ¿cuántos mexicanos forman parte de la comunidad? Ahí está, LGTBIQ+, porque es así. Y esto es una afrenta a ellos. En México, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género. Y concluyo rápidamente. Son datos que guardamos para ustedes, tomado precisamente de una estadística real. Una de cada 20 personas en el país se reconoce como parte de la población de diversidad sexual, de acuerdo con el INEGI. Esto fue el 25 de junio. Cientos de miles de personas se unieron a la marcha del orgullo LGTB en las calles de la capital y finalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población que tiene una identidad de diversidad sexual está conformada por al menos 5 millones de personas, entre lesbianas, homosexuales, transexuales, transgénero, pansexuales o asexuales. Esa sería la respuesta que el INEGI ofrecería
al Ejecutivo Estatal sinaloense. A las 5:45 de hoy, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre el enfrentamiento entre civiles armados en Llera de Canales y que deja patrullas dañadas, el aseguramiento de vehículos, aunque hasta el momento las autoridades no lo confirman. Trascendió la suspensión de clases en los diferentes niveles de educación en institutos que se encuentran en la cabecera municipal allá en Lleras. Con cifras preliminares de un récord de 857,000 visitantes y una utilidad de 242,000 pesos, concluyó la Feria Internacional del Libro, que el próximo año tendrá como país invitado de honor a España. Keta Labat, reconocida primera actriz que catapultó su carrera en la época del cine dorado en México, murió a los 94 años. Así lo da a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes a través de redes sociales. Entre algunas de las películas más importantes realizadas se encuentran Si me viera don Porfirio, El hombre sin rostro y tal para cual, El deseo en otoño y Dos tipos de cuidado. Hoy habrá ambiente cálido o caluroso en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con temperaturas de 30 a 35 grados. No se descartaba la probabilidad de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de 4,200 metros, como el Nevado de Toluca, lo cual es una bendición, el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, la Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. En el Valle de México se prevé cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, con posibilidades de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 grados y la máxima de 21 a 23. Para Toluca, de 5 a 7 grados y 16 a 18. Los temas citadinos, con un saldo de 25 heridos no graves, deja un choque de un camión de transporte público contra un árbol sobre la avenida Paseo de la Reforma al Poniente y Prado Norte, allá en Lomas de Chapultepec. Esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, que informa a través de su unidad de protección, auxilió en el lugar a 25 heridos no graves y solicitó a las personas evitar la zona para permitir labores de emergencia, entre otras cosas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana apunta a salvaguardar el desarrollo del proceso 2024 con la firma de un convenio entre el gobierno citadino y el INE capitalino, o el Instituto Electoral de la Ciudad, donde se fija que el gobierno pedirá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana un estudio de seguridad en la oficina central, los 33 órganos desconcentrados y el almacén de materiales electorales. El gobierno capitalino garantiza que el presupuesto del año cubrirá el fin de la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Esto en el marco de la entrega del complejo habitacional Centauro, edificio ubicado en la unidad Morelos de la Colonia Doctores, el cual resultó gravemente dañado a causa del sismo y donde 60 familias lo abandonaron debido al riesgo de colapsarse. En línea con lo aprobado en el paquete económico federal del próximo año, el gobierno citadino propone para el 24 la autorización de un endeudamiento de 2.500 millones de pesos. De acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos local, este monto representa una reducción nominal del 17% comparado con el monto del 23%, a la par que se da un contexto en que el saldo de la deuda de la capital del país al cierre del tercer trimestre es de 93.419 millones de pesos. Agentes de la Policía de Investigación capturaron a Hervey N., repartidor de artículos vendidos en línea, que aparentemente acosó sexualmente a una menor de edad en un callejón de la colonia Barrio San Miguel, en la alcaldía Ixtapalapa, el pasado 29 de noviembre. Y el gobierno capitalino da la bienvenida a las fiestas decembrinas y anunció 264 actividades entre conciertos, verbenas, pastorelas, un santarrón y bailes. Por dichos festejos se estima una derrama de 50.236 millones de pesos. Un call center ubicado en Chimalhuacán, Estado de México, fue desmantelado luego de ser señalado por su presunta participación en fraudes bancarios y extorsiones.
allá en Chimalhuacán. El trabajador del servicio de limpia de Naucalpan, Jorge, captado por una cámara de video lanzando una roca a Taquito, un perro que ladró al camión de la basura, fue trasladado al penal de Barrientos, luego que personal de la Fiscalía Mexiquense cumplimentaron orden de aprehensión en su contra por su presunta intervención en el delito de maltrato animal. En lo internacional, la directora de presupuestos de la Casa Blanca, Shlanda Young, advirtió el lunes en una carta al representante republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros líderes del Congreso que Estados Unidos se está quedando sin tiempo y dinero para ayudar a Ucrania a sostener su guerra con Rusia. Los rebeldes hutis de Yemen, apoyados por Irán, declararon el día de ayer atacar 2 barcos frente a las costas del país y agregaron que los navíos israelíes fueron atacados por la guerra en la Franja de Gaza. El primer barco fue atacado con un misil y el segundo barco con un dron, como se cierra en ese texto. Los venezolanos votarán el domingo en un referéndum respaldado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre un territorio potencialmente rico en petróleo que es objeto de una larga disputa fronteriza con la vecina Guyana. Esto es lo más importante que resalta Radio Cañón, 760 para ustedes, amigas y amigos de la audiencia. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:19. Audiencia, es importante que ustedes conozcan qué ha ocurrido en Nuevo León, por lo menos del 71 a la fecha, en materia de permanencia de ejecutivos estatales. Importante porque la entidad neoleonesa tiene una comunidad empresarial importante que es la base del crecimiento industrial del país y lo sigue siendo. Si hoy ve lo que ocurre en esa disputa entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo estatal, le llevará a usted a hacer un paréntesis en la historia. Por ejemplo, en la década de los 70, el gobernador de Nuevo León era Eduardo Elizondo. Su hijo fue alcalde y fue senador. Y fue el primer secretario de gobierno del actual Ejecutivo Estatal, de Samuel García. Remontándonos a los 70, el presidente de la República era Luis Echeverría. Y sustituyó, porque antes así se estilaba, el poder central en la capital decidía lo que debía ocurrir en una entidad. Una vez que el gobernador Eduardo Elizondo se ve forzado a presentar su dimisión al cargo, el presidente Echeverría y los empresarios confrontados por la ley que otorgaba la autonomía a la Universidad de Nuevo León llegan a un acuerdo que encuentra solución cuando el presidente Echeverría le propone a Luis Farías encabezar la titularidad del Ejecutivo Estatal. Esta marcha que se da en el estado de Nuevo León es en respaldo al juez de Corpus capitalino, cuando los halcones disolvieron una manifestación pacífica que dejó un saldo de 120 muertos, de acuerdo con los datos extraoficiales de ese momento. Entonces los ánimos de la comunidad estudiantil neoleonesa se prendieron al ser solidarios con lo que sucedió en el jueves de Corpus, y finalmente el presidente Echeverría tomó la decisión de sustituir al gobernador Elizondo. Y esto es muy importante. El diputado Luis M. Farías, quien luego fue director del El Nacional, el gobierno contaba con un periódico que era no el diario oficial, pero El Nacional era el medio a través del cual el Estado difundía, como tenía una televisora que era Imevisión, y a la fecha aún cuenta con IMER, el Instituto Mexicano de la Radio.
pero en ese momento el diario El Nacional tenía como director al exdiputado federal Luis M. Farías, y Farías transita al gobierno de Nuevo León para resolver la crisis política que se registra en el año del 71. Ahora, ¿cuáles son los escenarios para Samuel García? Primero, el resolutivo de la Suprema Corte. Segundo, que el Senado de la República, retomando un artículo que llevaría a una votación de sus integrantes para declarar o no la desaparición de poderes como un escenario más radical, recordando con el tiempo reciente Guerrero 2014 y con el tema de Ayotzinapa. El Senado de la República se disponía a declarar la desaparición de poderes en Guerrero, pero antes el gobernador Ángel Aguirre Rivero sometió al Congreso local la solicitud de licencia y con ello evitó a Guerrero conocer una desaparición de poderes a través de una votación que se tomaría en el Senado de la República. Entre otras cosas, hay momentos cruciales de definición, y ahora la definición es para el Movimiento Ciudadano, que después de alcanzar un margen importante de votación que lo ubicaba con un 7 y hasta 8% sólido en víspera a la elección presidencial del 24, pues podría quedarse sin candidato. Ellos tienen una reunión de emergencia y es posible que esta misma tarde se conozca ya el nombre de la candidata o candidato. Dante Delgado Ranauro se descartó y hay dos candidatos visibles, como es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de San Lázaro, y el otro aspirante podría surgir de una senadora de la República. También ahí está pues la definición de ello. Tras ser designado la noche del miércoles por el Congreso del Estado como gobernador interino, a partir del 2 de diciembre y por un lapso de 6 meses, Luis Enrique Orozco reiteró que renunció a su cargo como vicefiscal del Ministerio Público para asumir con seriedad esta responsabilidad. Renuncié, recibí llamadas de parte de algunos legisladores que hacían referencia a mi perfil, a mi trayectoria y especialmente algo que entiendo sería un factor para generar consenso, que establece la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido que el doctor Samuel publica y reiteradamente expresó comentarios positivos de su servidor, cosa que agradezco públicamente. Entonces, esta narrativa aplica al contexto que vive actualmente en Nuevo León y podría permanecer 6 meses al frente de esa responsabilidad, salvo que el Poder Judicial determinara lo contrario. Una crisis política para Movimiento Ciudadano puede ser similar a lo que en otros tiempos, cuando en México existía un partido unitario, único, con el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que eran aliados a este partido, y finalmente en una elección presidencial sus candidatos se presentaban, pero al final se sumaban, como lo hicieron con Luis Echeverría en el año de 1970, cuando éste enfrentó a Luis H. Álvarez en la disputa por la presidencia de la República. Entonces el Partido Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana se sumaron a Echeverría, y prácticamente don Luis H. Álvarez pues fue solo y sin posibilidad de derrotar a Luis Echeverría, el candidato del PRI, en la elección presidencial de julio 1970. Son las 12:27. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón.
Sonido viral. Así lo dice la Mona. En otros temas, Doria Vélez es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. En México disminuyó el gasto en seguridad hasta en 22% en términos reales entre 2018 y 2022. Le agradezco, maestra Doria Vélez, tome la llamada para Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico. Un saludo también para tu auditorio. ¿Puede denominarse entonces como una tragedia en seguridad y justicia, de acuerdo con Observatorio Nacional Ciudadano, ese quite de recursos para el gasto en seguridad, maestra? Así es, porque no solo estamos hablando de la disminución del gasto público en materia de seguridad, sino que eso viene acompañado de una deficiente planeación en materia de seguridad, así como de diagnósticos poco confiables. Aquí creo que vale la pena señalar que, pues, si estuviéramos en un contexto distinto en el cual, pues, la incidencia delictiva, las violaciones graves a derechos humanos estuvieran controladas y hubiera una baja incidencia, pues diríamos, ok, no es necesario que inviertas tanto en materia de seguridad. Pero dado el contexto actual de nuestro país, en el cual pues se mantiene una alta incidencia de homicidios dolosos, de secuestros, de extorsiones, de desapariciones forzadas y de desplazamiento forzado a causa de la violencia, pues creo que es evidente que se requiere no solo una mejor política pública en la materia, sino que también se requieren más recursos, sobre todo por el estado que guardan varias corporaciones estatales y municipales en materia de seguridad. Ahora, en la recta final de esta administración federal, ¿qué escenarios ve frente a la magnitud de este problema? Pues de entrada, lamentablemente lo que vemos es que no hay una intención de reconocer los errores y hacer una evaluación objetiva. Simplemente pues se sigue con la tendencia de decir que todo va bien, que se están obteniendo resultados, pero bueno, creo que a la luz de las propias cifras oficiales es evidente que pues el rumbo que se lleva en materia de seguridad no es el adecuado ni el óptimo hasta el momento. Y una de las cuestiones que también señala el estudio pues es toda la parte de debilitamiento institucional y de destrucción institucional que tuvo lugar durante esta administración, que si bien no eran las instituciones ideales en materia de seguridad, pues sí había una atención un poco más efectiva en algunos rubros, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería cuestión de recordar el tema de seguridad en carreteras, ¿no? En el cual, pues, la Policía Federal en su momento tenía una mejor actuación y mejor cobertura de lo que tiene actualmente la Guardia Nacional. Y, pues, también creo que esto va a ser difícil que lo reconozca el actual gobierno federal y pues se va a continuar con la tendencia. Sí, creo que es importante señalar los retos que tendría quien ocupe la presidencia, en el cual pues tendría que hacer una evaluación objetiva, identificar qué sí se hizo bien, qué no se hizo bien, y a partir de ello diseñar una estrategia nacional de seguridad pública que pueda atajar estas deficiencias. Ahora, se habla de un desmantelamiento del Estado y de las instituciones responsables de la seguridad. ¿En qué sentido sería o cómo podría precisar, maestra, ese desmantelamiento del Estado? Pues de entrada es pertinente recordar que desde hace varios años nosotros le apostamos a la creación de todo un sistema nacional de seguridad pública, el cual pues iba a ser un mecanismo de colaboración y coordinación entre las distintas instituciones, iba a ser un mecanismo para poder fortalecer las capacidades y habilidades de los elementos, y pues actualmente lo que vemos es que ha habido un debilitamiento por completo, ¿no? Y eso, por un lado, está vinculado con la desaparición de la Policía Federal, por el otro lado, con la desaparición de ciertos subsidios que iban enfocados a corporaciones estatales y municipales de seguridad. Por otro lado, pues lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la República y con el propio sistema de información que se había construido. Se trató de hacer un borrón y cuenta nueva y eso pues implica un costo importante, no solo un costo financiero, el cual calculamos en el observatorio, que es alrededor de 225 mil millones de pesos. Esto sería lo que necesitaríamos invertir
para poder volver al estado que teníamos antes del inicio de esta administración, sino que conlleva también un costo social importante, ¿no? Un costo social que significa la afectación de múltiples vidas a causa de la violencia, de la incidencia delictiva, y que finalmente este costo, tanto el gobierno federal como el Poder Legislativo se lo ha trasladado a la población, porque es importante mencionar que quienes autorizaron tanto el presupuesto como lo que conlleva la política de seguridad, pues también fue el Poder Legislativo. Y ahí en este último tema, dice Poder Legislativo, se puede precisar el debilitamiento de los contrapesos institucionales ante una menguada división de poderes, maestra. Así es, y justo eso es algo que ha caracterizado este gobierno federal. No hay una tendencia centralizadora de todo tipo de funciones, centralizadora de decisiones, y como parte de ello, pues eso implica el debilitamiento de todo tipo de institución autónoma, porque no quieren ningún tipo de contrapeso. Y creo que eso lo estamos viendo muy claro en el Poder Judicial, el cual, si bien tiene algunas deficiencias, pues en términos narrativos, el actual gobierno federal lo único que busca es que el Poder Judicial pues sea una especie de comparsa de sus decisiones. Históricamente, incluso como está previsto en la Constitución, pues esa no es la naturaleza ni el ánimo ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Y pues algo similar sucede con los organismos autónomos. Vemos un debilitamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual pues antes, si bien pues ha tenido siempre un papel un tanto restringido y menor en cuanto a lo que puede hacer ante violaciones graves de derechos humanos, pues por lo menos veíamos que alzaba la voz, ¿no? Que era en algunos momentos pues una voz crítica, diciendo, bueno, señalando lo que estaba sucediendo, y ahora al contrario, ¿no? Al contrario, vemos que incluso está comenzando a tener cierto tipo de declaraciones en materia electoral. Pues el debilitamiento es claro cuando vemos la renuncia de su propio Consejo Consultivo. Esto es importante. Y ahora, en el tema de la Guardia Nacional, maestra, en principio se concibió para coadyuvar a resolver el tema de la inseguridad, pero en su perspectiva, cuando no hay una clara señal de coordinación con las fiscalías o los tribunales de justicia en los estados o los tribunales federales, ¿cuál podría ser el resultado en la recta final de este primer gobierno emanado de la Cuarta Transformación? Pues esa falta de coordinación y colaboración lo único que genera es inestabilidad, y es una inestabilidad que no solo se percibe a nivel institucional y que dificulta la atención a cuestiones de incidencia delictiva, de prevención del delito, sino que esa inestabilidad también se convierte en algunas señales de debilidad en cuanto a gobernabilidad. Creo que aquí podemos ver que está sucediendo eso en algunas entidades federativas, en las cuales pues esa falta de coordinación y colaboración entre instituciones federales, estatales, municipales de seguridad y justicia, pues ha tenido malos resultados, ¿no? Y creo que, de nuevo, ese tipo de medidas a quienes afecta en primera y última instancia, pues es a la población. En síntesis, para ustedes, este último año de una administración diferente al decenio 2006-2012 o la restauración 2012-2018, dejaría como un pendiente la conformación de instituciones sólidas para garantizar la seguridad y armonía en el país. Así es, ese sería uno de los retos. También, pues, emprender en el camino de nuevo un fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y creo que lo más importante de todo es pues ser corresponsables de las decisiones que se toman, ¿no? Aquí es importante de nuevo señalar que esas decisiones que toman en materia de política pública, en materia de seguridad y justicia, pues tienen un costo social muy elevado, que no solo se demuestra en la pérdida de vidas, sino también en la afectación a nivel de salud psicológica y salud física.
Le agradezco enormemente, maestra, por tomar la llamada a Radio Cañón, 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, hasta luego. Solo para concluir el tema de Nuevo León, derivado del resolutivo de la Corte, le platico, la Corte otorgó desde el pasado 2 una suspensión para garantizar la titularidad en el cargo del Ejecutivo neoleonés, y el ministro instructor admitió la ampliación presentada, y en cuanto a la suspensión se concedió en los términos en los que el Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco gobernador interino, y de acuerdo con este resolutivo, lo procedente es que el Poder Ejecutivo o sus dependencias permitan que se desarrolle una efectiva toma de posesión nombrado como gobernador interino y se garantice la gobernabilidad y seguridad de funcionarios para el periodo otorgado con licencia. Y aquí hago una corrección con relación al secretario de Gobierno de Nuevo León. El primero que asumió fue con el Bronco, no con Samuel García, y la salida abrupta de un secretario de Gobierno procedente de Movimiento Ciudadano dejó como antecedente este capítulo que llega a una etapa crucial, y particularmente la permanencia de Movimiento Ciudadano como un partido con un mínimo de 6 o 7%. El dilapidar su capital en la elección mexiquense, ahora cuestionan diputados del PAN en el Estado de México, pudo ser la causa que Movimiento Ciudadano llegara a esta crisis, que pues tendrá amplísimas repercusiones entre su clientela política, que suma, de acuerdo con el resultado de las últimas elecciones, a la fecha un 6%, arriba incluso del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. Si esta crisis no se resuelve con altura de miras, concluyen también militantes de Movimiento Ciudadano, podría Movimiento Ciudadano encontrar un grave problema para mantener su registro hacia las elecciones del 2024, porque ahora Movimiento Ciudadano va solo, no va en alianza, aunque en el Frente Amplio hay la propuesta de hablar, platicar, para sumarse aún a una alianza común. 12:42. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:44. En temas que competen a la Ciudad de México, vía telefónica se encuentra el director de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el maestro Juan Manuel Ríos Navarrete. Gracias, maestro, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760, y buenas tardes. Muchas gracias, Federico, a sus órdenes. Maestro, con lo general, el alcoholímetro decembrino 23 inicia, duración y sobre todo el costo de las multas. Sí, gracias. Mira, como cada año en estas fiestas de fin de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana intensifica el programa Conduce Sin Alcohol, justo por hay mucha fiesta. Entonces, nuestro objetivo es prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. En esta ocasión vamos a estar 39 días con este operativo especial. Iniciamos el pasado 30 de noviembre y vamos a concluir el 7 de enero del 2024. Cuando un infractor, maestro Lamón, rebasa los límites permitidos, no se le aplica una multa. Ahorita que preguntas, corresponde en todo caso como sanción un arresto administrativo entre 20 y 36 horas de arresto que inconmutable que le impone el juez cívico, y las cumplen el coloquialmente conocido como torito. Lo que sí hay un pago de derechos por el arrastre y por la pernota del vehículo en los corralones. Este operativo encuentra, con relación a los resultados del 21-22, una caída respecto al total de sancionados, maestro. No, bueno, es que todavía no tenemos datos, pero te puedo hacer un comparativo 21-22.
van subiendo. No es significativo, pero sí aumentaron hasta en unos 200 detenidos. Esperemos que este año sea la excepción, porque, insisto, el objetivo del programa es prevenir hechos de tránsito, no así detener al mayor número de personas. No es nuestro objetivo. El tema o el planteamiento es con relación, maestro, a que si aceptamos los citadinos, ciertamente divertirnos, es el ocaso del año, pero con responsabilidad. Entonces quiere decir que necesitamos las dos partes. Ustedes con la información que brinda hoy, y le agradecemos en nombre de Radio Cañón, y nosotros ser más contundentes en el mensaje de responsabilidad compartida. Sí, es correcto. Justo el mensaje de la Secretaría es que si decidimos celebrar, bienvenido, es un año de trabajo, pero hacerlo de manera responsable. Y si decidimos tomarnos unas copas de alcohol, pues optar por otros medios de transporte, maestro. Hay muchos hoy en día, afortunadamente, los taxis de aplicación, los taxis ordinarios, un amigo, un familiar. Preferible cualquiera de estas opciones antes de que poner en riesgo la vida propia y la de terceras personas. Entonces, al momento de consumarse una falta, si fuera el caso de alguien de la audiencia que nos esté escuchando y a usted particularmente, el sancionado se remite a un juez cívico, y con el juez cívico es donde la entrevista es más profunda y ya se determina el ingreso al Torito por las 36 horas. Es correcto. Nosotros hacemos una detención por haber rebasado el límite permitido que medimos con nuestros aparatos de alcoholimetría, y lo presentamos con el juez cívico. Determina las horas de arresto. Ahí tiene derecho a una audiencia el detenido, alega lo que a su derecho convenga, y el juez determina las horas de arresto que habrá de cumplir. Entonces, a esta prueba se le denomina la prueba de la alcoholimetría, cuando en el automóvil va el conductor que lamentablemente rebasa tope, y ahí es cuando se turna el juez cívico. Sí, son dos momentos, maestro. Mira, hacemos unas vallas de revisión, ahí se le hace una entrevista, el conductor está adentro de su vehículo. Nos acercamos con un aparato de alcoholimetría ambiental, le pedimos que sople a la distancia. Si manda cualquier señal de presencia de alcohol, entonces invitamos al conductor a descender del vehículo, lo pasamos a una zona de seguridad, y ahí es donde le aplicamos la prueba de alcoholimetría, que es la que conocemos todos, de soplar a través de una pipeta que es limpia, desechable, de único uso. Esa es la que nos registra la cantidad de alcohol que el conductor presenta en sangre a través del aire expirado, y pues ahí se mide la cantidad. De superar límites presentado con el juez cívico. Ahora, sucede que hay infraccionados que asumen un amparo, es una garantía para evitar el Torito. ¿Esto es real o cualquier sancionado deberá ingresar en su momento al Torito? Todos ingresan indistintamente cuando son sancionados, maestro. Lo que ocurre es que sí pueden promover un amparo, pero ya estando bajo efectos de un arresto, ¿sí? Y lo que ocurre en la especie es que los jueces de amparo otorgan una suspensión, que no el amparo. Esta suspensión interrumpe el arresto, puede salir en libertad el detenido, pero eventualmente el amparo es negado. No tenemos antecedentes de que les concedan el amparo por haber sido arrestados por el alcoholímetro. Lo que es importante señalar, para que el auditorio lo conozca bien, es que el vehículo no le es entregado al conductor hasta que cumple el total del arresto. Es decir, si promueve un amparo y se interrumpe el arresto, pues su coche va a estar ahí guardado en un corralón hasta en tanto cumpla las horas de arresto o el juez de amparo resuelva el juicio, lo cual tarda un poquito, hasta donde sabemos, un par de meses cuando menos. Perdóneme plantearle este tema, pero nos ha indicado la audiencia qué sucede si ellos viajan con un nivel de alcohol mayor, pero no van al volante. ¿Eso podría ser objeto también de una sanción? No, de ninguna manera. Al único que le hacemos la entrevista y la prueba en su caso es al conductor. Pudiera haber 3 acompañantes más, no sé cuántos, pero si el conductor no
y bebidas alcohólicas, ni siquiera le hacemos la prueba. ¿Cuáles son las expectativas para el programa Conduce Sin Alcohol, operativo decembrino 2023, maestro? Pues mira, estamos haciendo mucha labor de comunicación justo para promover el consumo responsable, no conducir en todo caso. Esperamos que el número de infractores sea menor que en años anteriores, en razón de que se ha generado una conciencia sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, y que nuestros hechos de tránsito o accidentes relacionados con el consumo de alcohol disminuyan de manera considerable. Y desde luego no pasaría inadvertido preguntarle del monto de las multas, maestro, y al mismo tiempo si se pierden puntos con relación al ejercicio de la licencia de conducir. Eso sí es correcto. El reglamento de tránsito prevé que aquel que resulte sancionado por conducir bajo los efectos de alcohol, la licencia le será suspendida hasta por un año, y además también no hay un demérito en puntos en la misma licencia. ¿Algún comentario que desea agregar con esta que es su audiencia de Radio Cañón, maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, director de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Sí, y muchas gracias, maestro, aprovechar a través de su medio de Radio Cañón, comunicar a toda la audiencia que cooperen con el programa. La intención, el objetivo es salvaguardar la integridad física de todas las personas que transitamos en la Ciudad de México, llámese peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, porque la estadística nos dice que un conductor bajo los efectos del alcohol puede causarse daño además a él mismo, a terceras personas que ni siquiera tenían nada que ver con el tema y resultan lesionadas lamentablemente. Que cooperen con el alcohol es rapidísimo cuando se encuentren por un punto, pues que nos ayuden, y eso va a ser más fácil nuestro programa. Le agradezco el tiempo que dispone, maestro, esta tarde para Radio Cañón 760. Le seguiremos requiriendo, y si la agenda le permite, en esta temporada, maestro. Muy buenas tardes para usted. Con mucho gusto, buenas tardes. Son las 12:54. El alcoholímetro no solo se llevará a cabo en la capital. A partir del viernes 1 se extendió a otras ciudades y particularmente en el Estado de México, con programas similares de alcoholímetro. Lo ve por igual en Cuernavaca o en Toluca, las capitales morelense y mexiquense, y en Pachuca de Soto. Lo importante y la reflexión es que sea usted, y más padre de familia o joven, responsables en esta temporada. Todos queremos y nos gusta desde luego la Navidad, pero hagámoslo con responsabilidad, y pues ni el amparo nos separa, si fuera el caso, de incursionar ahí. Les citaré el caso de un exsecretario de Hacienda, en paz descanse, que fue sorprendido en algún momento en esa condición. Se amparó, pero no, lo libró 2 días, y después debió hacerse presente en esas zonas que pues nadie desea, y sobre todo el 24, 25, el 31 y 1, pero infortunadamente no se logra revertir el número de sancionados, y está usted en la oportunidad, con la información oportuna de Juan Manuel Ríos Navarrete, director de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitarlo. Hágalo, y si no puede, de manera responsable, contrate a través de los chats las diferentes ofertas de transporte público para que lo lleven puntual y con garantía a su hogar. Tome las precauciones debidas, y este 2023, en la recta final y en esta temporada hermosa que ahonda a partir del 12, y del 12 al 6 de enero, se eviten tragedias, desgracias que enlutecen los hogares previo 24 y 25, 31 y 1 de lo que resta a diciembre de este 2023. Y no lo olviden, hay módulos itinerantes que operan en distintas alcaldías y se están ampliando a 20 puntos de revisión durante los fines de semana. El alcoholímetro vigente, y ya me comentaba el
colega Mejía, que ya está muy clara pues la posibilidad que Jorge Álvarez Maynés se convierta en si no es que es una senadora de la República, el sustituto en la candidatura presidencial. Fue coordinador de precampaña de Samuel García, encabezó mítines en León y Silao, como lo destaca un medio impreso, y este legislador, a pesar de la decisión tomada por Samuel García, dice que sería la carta más visible para tomar ese encargo. En Nuevo León también se descartó la duplicidad de gobernadores, y ya platicábamos a usted la historia que vivió Nuevo León desde el 71 con los cambios sucesivos de ejecutivos estatales, antes cuando las decisiones se tomaban en la capital de la República, y ahora cuando es un tema de los tres poderes de la Unión, en este caso el Poder Judicial, primero el Tribunal Electoral del Poder Judicial y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12:58, gracias al colega Mejía en la coordinación, gracias ingeniero por todo tu apoyo, y le invito a que siga aquí en Radio Cañón, en un espacio plural, incluyente, y sobre todo que ofrece usted la capacidad de toma de decisiones con contenidos. 12:58, mejor inicio de semana. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.